Es un placer poder compartir con ustedes la lección de la Escuela Sabática número 9, titulada El Gran Conflicto y la Iglesia Primitiva. La joya para memorizar dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Oremos. Bendito Padre, es un privilegio poder estudiar tu palabra en este momento. Suplicamos la bendición de tu Santo Espíritu y que, al igual que Pedro y Juan, los demás se maravillen y puedan reconocer que hemos estado con Jesús al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El gran conflicto y la iglesia primitiva. Es interesante y causa un poquito de risa tal vez el que Jesús, después de haber estado más de 3 años con los discípulos y todavía se pasó haciendo un curso intensivo, un posgrado, pudiéramos decir, de 40 días, los discípulos todavía no entendían la misión de Jesús. Una de las grandes barreras con las que Jesús se encontró fue las ideas preconcebidas que tenían los discípulos. Y nos dice la lección que solo con oración y estudio fue que los discípulos pudieron ser transformados a través de recibir el Espíritu Santo. Un poco nos relacionamos con los discípulos, ¿no es cierto? Porque nosotros hoy en día también tenemos nuestras ideas preconcebidas bien marcadas. Traemos creencias, traemos doctrinas bien arraigadas. Una de ellas, y la que más me preocupa a mí, es la idea que a veces tenemos de nuestro Padre Celestial. La mayoría de la gente piensa o tiene la imagen de un Dios tirano, vengativo, que tal vez nada más está desde el cielo contemplando en ver en qué nos equivocamos para inmediatamente darnos el castigo. Y es todo lo contrario. Nuestro Dios es un Padre tierno, amante y consolador, y que su única meta es darnos la salvación. Así que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos y aún así pareciera que no habían aprendido. La lección del domingo, el comienzo de un nuevo comienzo, nos dice cómo las ideas que tenían los discípulos eran tan fuertes que sencillamente no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Difícil de creer para nosotros, ¿no es cierto? 3 años y medio Jesús les había enseñado, les había dicho los acontecimientos que iban a suceder, y a estas alturas ya todo había sucedido. Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a ser azotado, iba a ser colgado de un madero, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, y tal como Jesús lo había dicho, la Escritura se había cumplido. Ahora, después de la resurrección, estaba pasando los últimos días con ellos, tratando de darles un curso intensivo para ver si podían cambiar esas ideas. Sin embargo, notamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 6, donde los discípulos le siguen preguntando a Jesús que si va a restaurar el reino de Israel. Y maravilloso Jesús, en lugar de ponerse a discutir de todos los problemas políticos y religiosos, se encarga de arreglar el problema principal y sencillamente les dice una promesa maravillosa en Hechos capítulo 2 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Cuánto necesitamos hoy en día nosotros de ese poder, cierto? ¿Cuánto necesitamos hoy en día del Espíritu Santo para poder ir y testificar? Lunes, Pentecostés. Ahora nos estamos acercando a lo bueno. Durante 10 días los seguidores de Jesús, escuchemos, oraron, evaluaron sus experiencias a la luz de las Escrituras y mostraron humildad y aceptación. Era un nuevo comienzo, una nueva creación. Y entonces vemos
capítulo 2, 5 al 12, se nos narra cómo Pedro, con tanto denuedo, utilizó de este maravilloso poder y empezó a hablar del derramamiento del Espíritu Santo, de cómo Dios prepararía a un pueblo para encontrarse con él, señaló la misión del verdadero Mesías y reprendió al pueblo de Israel por haberlo crucificado. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles que varios de los que habían estado semanas antes gritando «Crucifícale, crucifícale», en esta ocasión se sintieron profundamente conmovidos y más de 3,000 personas fueron bautizadas. Todo porque los discípulos de Jesús se tomaron el tiempo de orar y escudriñar las Sagradas Escrituras. El Pentecostés de 10 días dejaba ahora una gran obra. El día martes nos encontramos enfrentando a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Nos dice las Sagradas Escrituras y la lección que eran gente que no creía en la resurrección. Por lo tanto, cuando los discípulos, llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron con poder a testificar y a predicar y enseñar, por supuesto que predicaban de un Cristo crucificado. Los saduceos no les gustaba eso. Uno, porque ellos no lo creían, y segundo, porque muy pronto su religión iba a desaparecer. ¿Nos relacionamos con esto hoy en día? Hoy en día nosotros nos enfrentamos a diferentes sectas, a diferentes denominaciones, a diferentes creencias con respecto a las Sagradas Escrituras. Pero algo interesante que hicieron los discípulos en el Pentecostés: oraron y escudriñaron las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos predicar y testificar de la verdad si es que no estudiamos las Sagradas Escrituras. Los discípulos ahora habían orado y escudriñado, y el poder del Espíritu Santo los preparaba para poder enseñar la verdad con sabiduría. Miércoles, la parte favorita de esta semana para mí, aunque el título no nos agrada: el apedramiento de Esteban. En Hechos, desde el capítulo 6 y el capítulo 7, nos cuentan la historia de Esteban. Y a mí me emociona lo que dice ahí. Hechos 6:8 nos dice de Esteban que era lleno del Espíritu Santo, por lo tanto estaba lleno de poder y de gracia, y hacía grandes prodigios y señales. ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy imitar a Esteban o tener las mismas cualidades que el Espíritu Santo le dio a Esteban? Hechos capítulo 6, versículo 8 nos dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 10. Me da risa este versículo, porque dice que las personas que lo estaban oyendo, que lo escuchaban, querían retarle o querían ir en contra de él. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gracia, poder y sabiduría, cosas que solo el Espíritu Santo puede dar. La muerte de Esteban marcó el comienzo de un esfuerzo de Satanás para eliminar el nuevo movimiento. Pero no funcionó, ni tampoco le va a funcionar hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, capítulo 7 del libro de Hechos, 50 versículos en los cuales Esteban narra la historia del pueblo de Israel, narra casi la historia del gran conflicto desde la creación, pasando por Moisés, los profetas, la destrucción de Jerusalén, la restauración, hasta la llegada del Mesías. Y no le pudieron refutar, se quedaban admirados por su sabiduría. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminarlo. Y aunque pareciera que la historia termina triste con el apedreamiento de Esteban, por ahí hay un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Y entonces, quien estaba ahí escuchando, viendo, es Saulo de Tarso, quien más adelante el Señor lo utilizaría como uno de los grandes evangelistas. Así que la muerte de Esteban no fue en vano. Jueves, cambio de actitudes.
¿Qué tipo de actitudes? Aquí nos encontramos nada menos que con Pedro. Ya habíamos escuchado que la multitud se maravillaba y se admiraba que alguien sin letras y del vulgo pudiera hablar con tanto elogio. Pero también nos encontramos otro personaje, Cornelio. Y a mí me gustan las características que la Biblia nos da de Cornelio. Nos dice en Hechos capítulo 10 que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso y, ojo aquí, oraba siempre a Dios. Constantemente Cornelio estaba orando a Dios. Y ustedes y yo sabemos que las oraciones jamás quedan sin responder. Y en el mismo día en que Cornelio oraba, Pedro está subiendo a la azotea para orar. ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Dios ora? Oh, hermanos, suceden cosas maravillosas. Tenemos 2 hombres orando, por lo tanto el cielo se pone en movimiento. Un ángel viene a hablar con Cornelio, se le da una visión y se le pide que vaya a buscar a Pedro. En ese mismo momento, el Señor le da una visión a Pedro. Algunas de las personas han malinterpretado esta visión cuando Pedro ve ese lienzo con todo tipo de animales inmundos y se le pide que come. Pero si usted sigue leyendo bien todo el capítulo 10, se dará cuenta en Hechos 10:34 que después del encuentro de Pedro con Cornelio y como se cuentan uno al otro cómo el Señor obró, Pedro reconoce y dice: ahora es que entiendo la visión que el Señor me dio. Y oh, maravillas de maravillas, el Señor le deja saber a Pedro que Él no hace acepción de personas. 3 años y medio el Señor había trabajado con los discípulos día y noche. Los había llevado a ver la experiencia de la mujer samaritana. Los había llevado a ver el encuentro con la mujer cananea. Y había querido enseñarles que Él no hace acepción de personas. Sin embargo, todavía había algo que cambiar en Pedro. Y el Señor utiliza este encuentro y esta visión para recordarle a un gran predicador como lo fue Pedro, que todas las almas son preciosas para Él y que las quiere salvar. El viernes, para cerrar nuestro repaso de lección, o nuestros puntitos importantes sobre esta lección, hay una frase que me llamó mucho la atención al final del primer párrafo. La libertad es un don precioso, pero necesitamos ser cuidadosos con lo que hacemos con ella. Hoy reconocemos, al ver las noticias a nivel mundial, al ver la persecución a nivel mundial con nuestros hermanos cristianos, la hermosa libertad que tenemos no solo de estudiar y de predicar las Sagradas Escrituras y de adorar en un templo hermoso, sino la libertad que tenemos en nuestros corazones de tomar la decisión correcta. ¿Cuál será nuestra decisión hoy en día? El Espíritu Santo ha estado hablando a través de nosotros durante este estudio, durante esta lección maravillosa del derramamiento del Espíritu Santo, del poder, la gracia y la sabiduría que otorga con un solo propósito, de entregar nuestros corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hoy en día aquí en la tierra sus representantes, sus mensajeros, para que a otros llegue el plan de salvación sin hacer ninguna acepción de personas. Querido oyente, querido hermano y hermana, ¿cuál será la decisión de tu corazón en este día? Yo deseo de todo corazón que ustedes y yo podamos abrir nuestro corazón al Señor de tal manera que Él pueda recibir poder de lo alto como el Señor Jesús nos lo mostró. Que nosotros podamos orar más de 10 días, no solo 10 días, más de 10 días. Que también estemos listos a testificar la verdad. Y la verdad se conoce solo a través del estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Que nuestro corazón pueda ser apto
apto para recibir gracia, poder y sabiduría de lo alto para la obra que el Señor nos ha encomendado. Que nuestro corazón esté lleno de amor por esas almas preciosas que el cielo está deseoso de salvar, entre las cuales nos encontramos usted y yo. Que mi corazón y tu corazón hoy puedan abrirse a la luz del Salvador. Los invito a orar para recibir la bendición. Querido Padre, es un privilegio tener tu palabra en nuestras manos. Es un privilegio reclamar la promesa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Suplicamos la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, que pueda impresionar nuestras mentes, tocar nuestros corazones y transformar nuestras vidas de tal manera que los demás se puedan maravillar de tu obra en nuestros corazones y que puedan ver que hemos estado en tu compañía. Padre, suplicamos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.